Este sábado, al filo de las 11 de la mañana, 10:54 de la mañana, Fernando Belauzarán hizo una defensa tácita de el llamado Fofo Márquez. Díganlo si no, este tuit que enseguida voy a compartir con ustedes. Dice Belauzarán, vocero de Somos México: me cae muy mal el tal Fofo Márquez, chamaco prepotente que se sentía intocable. Claro que es imperdonable la agresión, debe ser castigado, pero no con 28 años de prisión. Tan no quiso acabar con la víctima que la dejó de golpear. Ustedes, por favor, cambien la palabra acabar con el sinónimo que esto implica, si es que lo vuelvo a leer. Tan no quiso acabar a la víctima que la dejó de golpear antes de salir huyendo como el cobarde que es. Pero así son los jueces cuando están en campaña electoral. Varios, no varios, decenas de usuarios se lanzaron contra este planteamiento. Dice Dulcinea de Toboso: te acabas de pintar de cuerpo entero y me dan mucho asco los hombres como tú. El cabrón golpeó a una mujer indefensa, practicar artes marciales, quiso escapar, así como se los estoy leyendo, solo dejó de putearla porque alguna vez alguien más intervino mientras en el piso la estaba pateando. Y así varios. Aquí hay otro de los, digamos, de las reconvenciones que tiene o que recibe Fernando Belauzarán. Según leía, sus abogados le habían conseguido que fueran 4 años. Esto es importante. Y no los quiso aceptar. También se paga por ser pendejo y creer que podía salir sin pagar absolutamente nada. El próximo lo pensará 2 veces. ¿O no? Probablemente no. No sabía, dice Belauzarán, buen dato, gracias. Sí, leí que 4 años declarándose culpable, no lo aceptó y despidió a sus abogados. Ahora le darán entre 14 y 40 años. Y en efecto, esto es importante porque habiendo existido esa mínima posibilidad de disminuir este castigo que recrimina Fernando Belauzarán, los abogados de este joven, de este señor Fofo Márquez, pues al rechazarlo, pues orillaron a, con apego a la ley, pues en efecto darle o determinarle estos 28 años de prisión. Son decenas, como les digo a ustedes, antes de exponerles mi opinión. Una que tiene que ver con nuestro colega Fernando Hidalgo, con quien coincido completamente. No es ningún chamaco. Tiene 27 años, es un adulto, es practicante de boxeo. La dejó de golpear porque personas que estaban ahí le reclamaron. Golpeó en 10 ocasiones a la mujer, 8 de ellas mientras estaba tirada, absolutamente indefensa. 2 rectos al rostro, 2 ganchos al abdomen, 4 patadas en la espalda y cara y 2 puñetazos más en la cabeza. Esa es una agresión alevosa, ventajosa y premeditada, dice Fernando Hidalgo, con intención de lesionar gravemente y hasta acabar. Vuelvan ustedes, por favor, a cambiar con otra palabra el sinónimo. Nos encontramos en YouTube. Y termina Fernando Hidalgo: bien por el juez que identificó plenamente la intención del cobarde ese, que si no es advertido por la gente la habría seguido golpeando a placer. Eso es lo que dice, sí, nuestro colega Fernando Hidalgo, y uno de los autores que concurren en el libro Los farsantes de la 4T 2, y que ha sido, seguirá siendo un crítico del gobierno y de Morena, por lo cual nada tiene que ver absolutamente con ese cariz político que le da Fernando Belauzarán al tema, aludiendo a decisiones de campaña electoral de parte de los jueces, por estos 2 datos que les acabo de dar. Primero, porque había la posibilidad de un acuerdo siempre y cuando el Fofo Márquez reconociera que en efecto esa había sido un acto premeditado. Al no reconocerlo, bueno, pues entonces con apego a la ley se dio esta sentencia. Y segundo, en efecto, porque pues cierto, él se detuvo solo o únicamente cuando fue advertido por la gente y porque estaba siendo grabado. Yo coloqué también un tuit hoy en la mañana en donde digo: Fernando Belauzarán se equivoca ostensiblemente. 1. El sujeto en efecto no es un chamaco, tiene 27 años y practicaba boxeo. 2.
La golpeó salvajemente hasta que la gente alrededor le exigía que dejara de hacerlo. Lo dejó de hacer porque sabía que estaba siendo grabado. 3. Hay varios antecedentes de la prepotencia de este individuo. No sé si ustedes han visto algunos videos en verdad vergonzosos que también hablan de la sociedad mexicana, porque pues miles de seguidores él ha tenido. 4. Fernando no menciona a la víctima. Esto también me parece un asunto medular. No menciona a la víctima. Defiende a agresores de mujeres y no dice en modo alguno, se llama Edith, ni se solidariza con ella. Como digo, defiende al agresor y esa es su proclividad emocional y política. Sí, eso es lo que digo, porque no es la primera vez que Fernando hace esto. Lo ha hecho con quienes les llama nalguitas o putonas a otras mujeres. Y dice él que forma parte eso de la libertad de expresión. Muy mal, desde mi punto de vista, muy mal por el vocero de Somos México. Y es que lo primero que hay que señalar es, antes que nada y después de todo, las opiniones que tengamos, solidarizarse con la víctima es un imperativo ético y moral. También desde mi punto de vista político. La víctima, reitero, siempre vale la pena que escuche las voces mayoritarias de mujeres y hombres sin distingo ideológico de solidaridad frente a actos tan reprobables, tan repudiables como este que hemos presenciado y que ha conmovido a amplios sectores de la población. Segundo, ¿qué necesidad hay de estar parloteando sobre cualquier tema y de haciéndose pasar por un supuesto liberal, siempre estando del lado de los victimarios? ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Recuerdan primero, digamos, hablando de algo que no tiene que ver con las agresiones a las mujeres, aquella entrevista que hicimos en etcétera, que le hice yo en lo personal a Fernando, en donde pues él defendía así tal cual la corrupción de el señor Alejandro Moreno, mientras nosotros decíamos que ese era un elemento clave que haría que millones de mexicanos también se alejaran de las probables votaciones en favor de la oposición. En general todavía no había candidata a la presidencia de la República y luego justamente sería esa una sangría cuando ya había candidata y era Xóchitl Gálvez. Bueno, pues esa digamos tendencia se ha expresado ahora. ¿Se acuerdan ustedes cuando un cartonista, Antonio Garci, igualmente se refirió de la manera más soez, no la repito, ya las he dicho, a distintas mujeres, entre ellas a mujeres que forman parte del gobierno o de la militancia de Morena, como si con ellas sí se pudiera o se debiera hacer este tipo de, digamos, acusaciones y desplantes, vejaciones, que en efecto también en honor siempre a la verdad y con resguardo académico, intelectual, político y moral, hay que decir que tampoco es que Fernando Belauzarán los aplaudiera, desde luego que no, pero en efecto siempre se coloca del lado de estos emisores de la violencia, diciendo que se exagera o que es parte de la libertad, o hablando de la doble moral que en efecto siempre existe, también de parte de los otros flancos. Ustedes han visto, yo en lo personal he sido cuestionado, por supuesto, a través de infundios de parte de Sabina Berman. Finalizando el año y principiando 2025, fui muy puntual al respecto, igual que con Citlali Hernández, que acusan a cualquier crítica a una mujer como si fuera eso misoginia, y eso queda perfectamente claro que no es verdad. En el intercambio público, mujeres y hombres, es decir, personas sin distinción de género, pueden ser y deben ser, reitero, estamos hablando de un intercambio público, cuestionadas, desde luego con los parámetros de la intensidad, por supuesto, de la intensidad política, pero que nada tienen que ver con ataques misóginos solo por el hecho de cuestionarlas siendo mujeres. Este es otro caso, esta es otra cosa. A mí me llama mucho la atención que ni siquiera mencione a la víctima, que no se solidarice con la misma, que el epicentro de Fernando sea justamente el muchacho, ¿cómo le llama? El chamaco, cuando en realidad pues es en efecto un adulto que además diestro en las
artes marciales. Ahí tienen ustedes, sí, una expresión muy deplorable, muy desafortunada, de parte de quien es un vocero de Somos México, una aspiración a ser partido político con registro, impulsada desde el Frente Cívico Nacional, de tal manera que sí, podrá haber mucho debate, porque además ni ustedes ni yo somos abogados. Los datos que he dado son crudos, son puntuales, tienen que ver con la posibilidad incluso de un acuerdo si él se hubiera, si él, quiero decir, este sujeto, el Fofo Márquez, reconocido como culpable, para que se hubiera disminuido con mucho esta sentencia. Así es que pues sí, creo que independientemente de este tipo de polémicas que se generan, todos, ustedes, nosotros, la gran mayoría de los mexicanos debemos estar del lado de la víctima, y es que eso es también para nosotros un imperativo ético, político y moral, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.